Bueno, y llegó el 2025 y el gobierno nos tuvo regalo de Año Nuevo. Nos tuvo como regalo de Año Nuevo un paquete de alzas en los combustibles y en los peajes. Y como si fuera poco, decidió sacrificar la salud de los colombianos para sentar las bases para que sí o sí le aprueben una reforma tributaria. Decidió decir que no tenía los recursos económicos porque el año pasado, en el 2024, no le habían aprobado la reforma tributaria. Entonces, como no se la aprobaron, pues qué vaina, que los sacrificados tenemos que ser todos los colombianos, porque íbamos a tener una unidad por capitación, es decir, el pago que da el gobierno por cada paciente del sistema de salud muy bajo. Obviamente, ante esta noticia, pues todas las asociaciones médicas pegaron el grito de cielo y dijeron, no es cierto. Esta evaluación de la unidad por capitación es absurda y va a poner en riesgo a todos los colombianos, a todos los enfermos colombianos, porque no van a tener sistema de salud. Obvio, el gobierno ya no podía sostener ese relato que es porque no tenía recursos. ¿Por qué? Porque es insultar realmente la inteligencia de los colombianos y sobre todo la de aquellos que hemos seguido paso a paso cómo ha sido este chu. El chu fue anunciado por el presidente y por Carolina Corcho. Iban a desfinanciar el sistema de salud. Y eso lo hicieron no solo desde 2024, sino desde 2023. Cuando se aprobó el presupuesto nacional, hubo una necesidad de una adición. Y en esa adición fue muy poco el monto destinado para la salud. Lo advertimos muchos dijimos, con base en todo lo que decían las asociaciones médicas. Estos recursos no van a ser suficientes ni para la unidad por capitación, ni para los presupuestos máximos y van a poner en peligro al sistema de salud. El gobierno no le importó. Resulta que el año pasado sí tenían dinero. Es más, intervinieron la mayoría o las más grandes EPS del país. ¿Y qué pasó? Que el sistema empezó a colapsar. Entonces no era por la falta de dinero, porque incluso algunos de estos interventores resultaron sacando dineros a paraísos fiscales. Vaya sorpresa. Entonces el gobierno piensa que todos, absolutamente todos, somos acéfalos y se nos olvida toda esta realidad, o que se nos olvida que el presidente sí tenía plata, el ministro de Salud sí tenía plata para magnos eventos, para transportarse en aviones, tenía dinero para todo eso, pero no tenía dinero para pagar los presupuestos máximos. Todo esto fue colapsando poco a poco el sistema de salud. Entonces, al final del año pasado, cuando van a destinar la unidad por capitación, entonces resulta que la bajan y le echan la culpa a la reforma tributaria, lo cual es absurdo, porque adicionalmente los colombianos vimos cómo el gobierno no ejecutó los presupuestos, vimos cómo el gobierno estuvo inmerso en enormes escándalos de corrupción porque despilfarraron el presupuesto. ¿Y qué decir de la cantidad de viajes, viáticos y el aumento exponencial de las OPS, de los contratos de servicios de algunas entidades estatales? Entonces, chantajear con la salud, pues obvio que es lo más bajo que ha podido hacer el gobierno y que poco a poco se va cayendo esa estantería y el gobierno entonces empieza a hacer malabares y empieza a buscar chivos expiatorios. Entonces empieza a decir que es que las EPS más gastan el dinero. Claro, muchas EPS hicieron eso, pero hoy en día están intervenidas las más grandes por el Estado. Entonces ese cuentico pues ya no tiene relevancia en este momento. La realidad, peor aún, cuando hoy en día se puede hacer un comparativo. El último sondeo del ranking mundial de los sistemas de salud demostró que Colombia bajó 46 puestos en el sistema de salud, lo cual indica que el 2024 fue un desastre para el sistema de salud. Esto lo advirtieron
las asociaciones médicas, las asociaciones de pacientes. Hice varios videos el año pasado de las asociaciones de enfermedades hepáticas y renales, advirtiendo que sus pacientes no estaban teniendo la atención. Impresionante. ¿Y qué decir de los enfermos que están muriendo en las salas de espera? Entonces, que hoy en día el gobierno se haga como que, ay, no es que esto fue culpa de Duque, de los gobiernos anteriores, es absurdo, es un relato que no tienes, es solo un relato. Porque la realidad supera ese relato. Entonces ahora sí dicen, no, es que toca la reforma a la salud. La reforma a la salud es que estatizar aún más la salud, que ya está siendo en parte estatizada. Entonces hoy lo claro es que cuando la salud, el sistema de salud, era manejado por privados, había cobertura, había medicamentos. Esa es la realidad. Claro, había quejas porque había que ajustar todo el sistema. Es obvio. Pero una vez fue intervenido el sistema y fue desfinanciado el sistema, pues resulta que es cuando tenemos los enfermos trasplantados sin medicamentos, los enfermos de enfermedades crónicas y huérfanas sin tratamientos, sin consultas, sin servicios médicos. Entonces, la historia en Colombia ha demostrado que cuando el sistema de salud ha sido estatal, ha sido un desastre total. Entonces, ahora pretender lavarse las manos y decir que no se tuvo culpa en este chuchuchu advertido, porque estábamos advertidos que esto iba a ocurrir, pues resulta un exabrupto total. Y este ha sido el inicio de año en lo que tiene que ver con la parte más importante, que es el derecho a la salud de los colombianos. Bueno, y cambiando de tema, dándole paso a otra de las noticias que han sido importantes en este 2025, es que la dictadura de Nicolás Maduro se consolidó el golpe de Estado a la Constitución, porque allí ya no opera una división del poder. En cabeza de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, definitivamente está toda la concentración del poder y por eso no fue respetada la voluntad popular. Lo grave es que esta dictadura ha sido consentida totalmente por el gobierno colombiano, por el canciller Murillo, y qué decir de el nefasto embajador que hizo parte de esta consolidación de la tiranía. Terrible. Ahora, esto no es gratis. Esto lo hemos advertido en muchísimos videos. No es gratis que Estados Unidos diga que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son socios de Iván Márquez, que hace parte de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia. No es gratis. Tampoco es gratis que en Colombia esta disidencia sean tratados como gestores de paz, beneficiarios de los enormes recursos del erario que son destinados para la paz total. Allí sí no se decrecieron estos recursos, no. Allí no se acortaron, no. Se acortan los dineros para la salud, eso sí, pero para los gestores de paz, los que dice Estados Unidos ser socios de Nicolás Maduro, eso sí no se acorta. Lo cual demuestra que definitivamente ellos son socios. Por eso, cuando Uribe dice que la única forma de liberar a Venezuela es con intervención militar, pues obviamente sale Murillo diciendo, no, es que nosotros somos seres de paz. Aquí no queremos guerras en el continente, más guerra de la que se vive aquí en Colombia por cuenta de esos gestores de paz que son socios de Nicolás Maduro. ¿Quiénes son los beneficiados aquí en Colombia? Son beneficiados con ceses al fuego que les ha permitido incrementar su poder. Entonces, hoy por hoy, pues resulta que sus actividades económicas ilícitas pues crecen exponencialmente. Entonces, obviamente, pues ¿quién va a querer una intervención militar para decrecer estos negocios
y para que se ha quitado el poder el tirano de Nicolás Maduro. Obviamente a ellos no les interesa esta posibilidad. Ahora bien, hay una realidad. Todos pensábamos que esta correría de Edmundo González por diversos países, pues realmente era consecuencia de un plan estructurado por la oposición para traer la anhelada libertad a los venezolanos. Esto no ocurrió. Sí, se vio una valiente Corina Machado el 9 de enero salir por las calles, pero no se vio una convocatoria real a las masas para que realmente salieran a defender a su patria. Y esto tiene dos razones fundamentales. Una puede ser la falta de liderazgo real que lleve a la muchedumbre en el sentido del pueblo, pero en masa, no 10.000, 20.000, 30.000, no, en masa, tal cual las imágenes que estamos viendo de fondo, que fue la revolución en Rumanía para sacar a Ceausescu. No salieron 2 o 3, 4, no. Para derrocar al dictador tenían que salir todo el pueblo en masa. Y esto se ha perdido en Venezuela por muchísimas razones. También tiene que ver el adoctrinamiento que ha ejercido Chávez y Maduro, o que ejerció Chávez en su momento y Maduro, sobre los jóvenes. La misma historia de lo que hizo Mao Zedong en China con su revolución cultural. Adoctrinar. Adoctrina es una generación para que no defienda a la nación, sino que defienda al dictador. Eso es lo que se hace. Y aquí en Colombia vamos por el mismo camino cuando Petro hace toda esa apología del M-19. Lo único que hace es adoctrinar a sus huestes para que lo defiendan a él y no defiendan al país. Es que fue impresionante ver cómo muchos defendían a Petro porque mandaba al embajador a la posesión de Maduro. Que es que a los colombianos, ¿qué nos importa qué pasa en Venezuela? Increíble. Como si no viéramos a miles de venezolanos sufrir en las calles, mendigar en las calles, e incluso como si los colombianos no fuéramos víctimas de que los venezolanos reciben más beneficios en Colombia y que los venezolanos, muchos de los que emigran, hacen parte de bandas criminales. O sea, como si a nosotros no nos afectara toda esta situación en Venezuela. Todo por defender al presidente y no defender a las personas, no defender a nuestro país. Esto es lo que logran estos caudillos, estos dictadores. Adoctrinar. Entonces es obvio que tiene que haber un líder que movilice a estas masas para luchar por el país. Para que entiendan el valor de dar su vida por los demás. Obviamente, pues esto no lo adquiere un Edmundo González cuando tiene una figura de viejito bonachón y de nada más. Ahora es cuando se debe hacer esa correría internacional, así como lo hizo Zelensky. Ir por todos los países, obvio, aquí hay una ingeniería social distinta, tenía la OTAN detrás, pero Zelensky fue por todos los países diciendo, me invadieron, necesito dinero, necesito armas, comunidad internacional, ayúdeme. ¿Dónde está Edmundo González o María Corina diciendo, hay una dictadura que violó la voluntad popular y necesito ayuda? No ayuda de corazón, como dijo Biden, no, una ayuda real en armas. Porque es obvio que la libertad de los pueblos, pues la única forma que se obtiene, pues es defendiéndose. ¿Cómo lo hace Maduro? Maduro supuestamente es valiente porque tiene todo el ejército. ¿Y el pueblo qué? ¿Sin armas? ¿Acaso cómo se obtuvo la libertad en los 5 países de este continente de manos de Simón Bolívar? Fue luchando. Eso no es como dicen los petristas, ay, no es que el presidente no le interesa la guerra, por favor. Es que ese discurso de premiar a los delincuentes, a los criminales, no lo cree
absolutamente nadie. Esa no es la forma de obtener la paz, nunca. Es una forma de negociar, pero cuando se ha luchado, después de lucharse, no, no es premiando, no es con miedo, no. Así no se obtiene ni los derechos ni las libertades, jamás, jamás. Esa no ha sido la base. La base ha sido luchando. Entonces, bueno, este año veremos si realmente María Corina es esa líder, si realmente le interesa la libertad de su pueblo y solo concientizándose en el valor que tiene el terreno en el cual uno nació, la tierra, la nación en la que uno nació, es que se dan esas luchas verdaderas por los derechos y las libertades. Feliz año y feliz tarde.